Ahí la imagen está bien. Sí. ¿Y la voz está muy baja todavía? Sí, sí, don Fernando, lo tenemos en cuadro. Sin embargo, un poco más podríamos correr para que usted esté dentro de todo el cuadro. Un poco más, córralo, casi una nadita. ¿Ahí? Sí, está bien ahí, don Fernando. En el tema del audio vamos a tener que esforzarnos un poco para poder hablar más fuerte, a manera de que el público tenga la posibilidad de escucharlo con mayor claridad, con ese detalle del micrófono que tiene actualmente, ¿no? Ya, ok. A ver, un momentito. Ya. Hola, ¿cómo me escuchan? ¿Está bien ese nivel de Está voz? igual, ingeniero. O sea, lo escuchamos, pero no es tan nítido como el resto. Caramba. No tiene la posibilidad, don Fernando, de poder utilizar otro micrófono, tal vez sea el que tiene actualmente, que tenga algún daño. No sé si alguien que esté con usted pueda facilitar de alguno. Es importante tenerlo con el audio claro. Hola. ¿Ahora comprendido? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan o no? Ahora sí, mejor. Ya, he cambiado a otros audífonos con micrófono. Bien. Bien, lo escuchamos mejor, don Fernando, pero sí, habría que esforzarse, como le decía, un poquito en hablar más alto para que se lo pueda escuchar bien. Fernando, tenemos todo regulado desde acá. Solamente sería el detalle del audio para que podamos proseguir. Bueno, tenemos ya las 6:31, estamos listos desde acá para hacer la transmisión. Si esperamos un minuto más, tal vez. Ya, ok. A ver, si hablamos más fuerte, ¿me escuchan mejor? Sí, está bien, se escucha, hablando más ingeniero. fuerte. Ya. Ya. A ver, ¿un comprendido? Sí, sí, se lo escucha, don Fernando. Voy a admitir a la gente, tenemos ahí 33 personas que están esperando. Si están de acuerdo, los admito y nos damos un minuto ya para entrar al aire, ¿de acuerdo? Yo Ya, creo ok. que, ¿sabe qué? Está bien, hay que admitir a todos y nos daremos, a ver, no sé, 2 minutos, tal vez un poquito más y empezamos. En 2 minutos empezaremos. Ok. Bien, Ok, tenemos gracias. 6:32, 6:34 arrancamos. ¿Les parece? Muy bien. No, habilitar. Habilitar. Jorge, De repente, Sí. hay que recomendar cuando empecemos que por favor todos pongan en silencio sus micrófonos. Sí, sí. Sí, Cuando sí. hable el ingeniero, todos estén en silencio y no haya ruido. Jorge, tenemos ya a la gente. Vamos a arrancar en unos minutos nada más. Por favor, les rogamos a todas las personas que están siendo parte de esta sesión o van a ser parte de esta sesión, podamos colocar los micrófonos en silencio. En 2 minutos nada más arrancamos ya el live a través de la página de la Cámara Boliviana de Electricidad. Así que bienvenidos sean. En un minuto nada más arrancamos ya con el...
Sí. Hola, buenas noches. SDVSA les saluda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Bien. Jorge. Estamos al aire. Buenas Vamos noches. a arrancar con la actividad, por favor. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos los asistentes. Continuando con las actividades de la Cámara Boliviana de Electricidad en el objetivo de brindar siempre un aporte a través de estos webinars que hacemos mensualmente, hoy vamos a tener un evento también de importancia y previo a iniciar vamos a dar la palabra al presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, al licenciado Miguel Castedo Suárez, quien va a dar inicio a este evento. Señor presidente, por favor. Está silenciado. Buenas noches, buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quiero dar una noticia que me imagino que ya todos los del sector saben. La Cámara Boliviana de Electricidad está de luto. Ha muerto la persona que nos colabora en la parte de secretaría en la Cámara, el señor Ricardo Márquez, una persona que nos acompañó en la Cámara más de, creo que 31 años ha estado con nosotros. Hoy día se adelantaba a nosotros. Solamente darle un homenaje y darle conocimiento a todos ustedes de que esta persona que se dedicó, vivió mucho tiempo junto a nosotros, trabajó, fue una persona muy ubicada, muy humilde, muy proactiva con la Cámara. Así que mi homenaje y mi sentido pésame a su familia. Quiero saludar a todo el directorio de la Cámara Boliviana de Electricidad que nos está acompañando, a todos los miembros, por supuesto, de la Cámara Boliviana. Un saludo a las autoridades del sector y autoridades que nos acompañan. Quiero dar un saludo y le doy la bienvenida a todos los que nos están siguiendo esta transmisión, ya sea en Zoom o por medio de las redes. Quiero agradecer también y saludar especialmente al ingeniero Fernando Gemio por aceptar esta invitación de la Cámara Boliviana de Electricidad para compartir con nosotros su conocimiento en esta oportunidad sobre la geotermia en Bolivia. Muchas gracias, ingeniero, y no quiero quitarle más tiempo. Por favor, Jorge, continuemos. Bienvenidos. Bien. Gracias, presidente. Bien, a continuación vamos a hacer una presentación muy breve del ingeniero Gemio. El ingeniero Gemio ha estudiado en la Universidad de California, Los Ángeles, en Estados Unidos, el bachillerato en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica.
Él cuenta con una experiencia bastante amplia en la industria eléctrica boliviana, con más de 50 años al servicio, y habiendo desarrollado también trabajos de consultoría en el exterior del país. Asimismo, ocupó cargos directivos en la Empresa Nacional de Electricidad, cuando ha estado a cargo de la ejecución de proyectos de generación y transmisión. Fue gerente general de la empresa de luz y fuerza eléctrica Cochabamba. También fue gerente general y fundador de la empresa Vidivisión, una empresa de servicios de TV por cable, así como fue gerente de Integra, una empresa de servicios de ingeniería, suministros y construcción para obras de redes de distribución de electricidad, empresa que fue parte de ELFEC en el proceso de privatización. Desde el año 2002, el ingeniero Gemio dirige la empresa consultora Energía y Desarrollo. Es una empresa del tipo personal, habiendo realizado esta empresa diversos servicios de ingeniería, de consultoría en el sector de electricidad, tanto en Bolivia como fuera del país. Esta empresa de su propiedad orienta su visión a participar activamente en proyectos de eficiencia energética, en energías renovables, en energía solar aplicada, en generación distribuida y telecomunicaciones. Sin más preámbulo, entonces, vamos a ceder la palabra al ingeniero Gemio, que en esta oportunidad va a presentar un panorama general sobre la geotermia en Bolivia, desde el punto de vista de un aporte positivo a la situación energética del país. Dicho eso, ingeniero Gemio, le cedemos la palabra. A todos los participantes, por favor, poner sus micrófonos en silencio. Al final de la presentación del ingeniero Gemio, vamos a ceder la palabra para que puedan hacer las preguntas, y los que quieran también pueden hacerlo vía el chat, y los que quieren hacer de manera verbal levantan la mano, piden la palabra y se les va a conceder. Bueno, ingeniero, entonces le dejamos a usted con la palabra. Está silenciado, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Jorge Choque. También agradecido por la invitación y un saludo al presidente de la Cámara de Empresas Eléctricas de Bolivia, licenciado Miguel Castedo, en estos momentos en que él ha hecho un homenaje a una persona que por esta pandemia ya no nos acompaña. En mi trayectoria profesional tuve la oportunidad de apoyar a la consultora japonesa WESTCHEK, que con cooperación japonesa el año 2010 actualizó los estudios de la planta geotérmica que se va a desarrollar en la zona de Sublipes. Y de esa manera, como todo profesional, a veces hacemos lo mismo en el fútbol, uno agarra afición, y me empecé a interesar por este tema, encontrando información en el internet, en las conversaciones que tenía con los consultores y colegas que participaban en el proyecto, publicaciones de prensa, y hay bastante material para poder estar informados, y se me dio por preparar esta presentación para compartirla, porque tal vez hay aspectos que van a ser novedosos en esta presentación, especialmente en el análisis económico. Entonces, se había propuesto a ingeniero Choque que mi presentación tomaría la siguiente agenda: conceptos genéricos sobre la geotermia, usos y beneficios de la geotermia a nivel mundial, desarrollo histórico de la geotermia en Bolivia, situación actual del proyecto geotérmico de ENDE, otros usos y beneficios posibles del proyecto, el proyecto para crear un polo de desarrollo y establecer mayor soberanía en la zona de influencia, y finalmente conclusión. Jorge, por favor, ¿se está escuchando bien mi voz? Ok. Sí, sí, ingeniero, adelante, estamos. Sí, se escucha bien, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Bueno, empiezo hablando sobre conceptos genéricos de la geotermia, con un pensamiento, ¿no? La humanidad satisface sus necesidades de electricidad con fuentes que en general provienen de una fuente inagotable que es el astrosol, y aquí dibujo algo representativo, pero también la madre tierra nos ofrece fuentes de energía como pueden ser los hidrocarburos y la geotermia. Y es interesante apreciar que nuestros antecesores precoloniales rendían tributo al dios Inti y a la Pachamama. O sea que sin energía la humanidad no hubiera podido subsistir y llegar al nivel de progreso que tenemos actualmente.
¿De dónde viene la palabra geotérmica? Del griego, geo, tierra, y termos, calor. O sea, literalmente calor de la tierra. Y esa es la fuente que sirve para producir energía que puede utilizarse en distintas maneras. Y se denomina el recurso geotérmico a la porción de calor que se desprende desde el interior de la Tierra y es aprovechado por el hombre para fines técnicos y económicos. Y en determinados puntos del planeta, el calor puede ser muy elevado. Estas zonas coinciden con la existencia de fenómenos geológicos como la actividad sísmica, cordilleras y actividad volcánica reciente. La cordillera de los Andes, que parte desde Chile y llega hasta California, tiene muchas situaciones de potencial geotérmico y en muchos países alrededor de esta cordillera se han ido desarrollando ya plantas que en este momento producen electricidad. Hay, para generar electricidad, tres tecnologías. La planta de vapor seco, que es la más simple, y simplemente se inyecta el vapor que sale de la tierra y se hace girar o se impulsan las turbinas de vapor para, conectado a un generador, se pueda producir electricidad. Tiene la ventaja de que los ácidos que salen de la tierra pueden dañar el metal de las turbinas en un tiempo bastante corto. Después se puede mencionar las de plantas flash, que la mezcla de salmuera con vapor se la separa y solamente se inyecta la turbina del vapor. Pero la de mayor avance en tecnología es la de ciclo binario, que consiste en intercambiar calor con la salmuera y vapor que sale de la Tierra con un circuito cerrado que contiene un elemento orgánico o un derivado del petróleo. Esta tecnología tiene la ventaja de darle mayor vida útil a la turbina y además que permite condensar el vapor y la salmuera, separando el vapor para algún otro uso que se podía dar y la salmuera, el líquido, reinyectar para que este proyecto sea de larga duración y renovable, ¿no? Ingeniero Gemio, ¿sería tan amable y se acerca más el micrófono que no se le escucha bien? Ok, hola, ahora ¿cómo me escuchan? Hola, hola. Ok. Bueno, las plantas de ciclo binario en este momento son el avance de la tecnología y es la que se está utilizando en Bolivia en el proyecto que vamos a indicar más adelante. Aquí tenemos un dibujo sencillo para entender qué es la geotermia. Tenemos una especie de caldero con el calor de la magma terrestre que produce un líquido o un fluido geotérmico con vapor y salmuera caliente. Esto sale a un condensador y se inyecta a una planta que tiene turbinas de vapor para generar electricidad y el agua se vuelve a enfriar y se reinyecta otra vez y de ahí es que podemos considerar que la geotermia es una actividad de producción de energía bastante renovable. No es nueva la tecnología de generar electricidad con la geotermia, porque esto ya nació a partir de los principios de 1900 y a este momento tenemos en el mundo, a 2019, unos 15.406 megavatios, que más o menos para tener una idea de la magnitud, equivale a unas 10 veces nuestra demanda actual. Pero aún así, lo que parecería un valor alto, hay que tomar en cuenta que porcentualmente frente a otras fuentes, energía atómica, energía solar, energía eólica, en fin, varias otras fuentes, es un porcentaje bajo todavía en el mundo. ¿Qué países han desarrollado geotermia? El principal país, el pionero o el líder es Estados Unidos, y después hay varios países donde se destaca México, que es el país en Latinoamérica que tiene mayor avance de geotermia, y en otra menor escala, países centroamericanos como Costa Rica, Salvador, y entiendo que hay proyectos también en Nicaragua y en Honduras.
El uso de la geotermia a nivel mundial no solamente es generar electricidad, también sirve para calefacción. Hace unos días atrás me llamó de Moscú un joven que está haciendo doctorado, un ingeniero petrolero, y tenía una pregunta, si es que del proyecto geotérmico de Laguna Colorada íbamos a usar para calefacción de hogares. No se da en nuestro caso, pero sí en países como Rusia o países nórdicos de Europa, donde el clima es bastante agreste y los campos de geotermia están bastante cerca, se lleva el fluido para hacer calefacción de domicilios. Los baños termales son muy conocidos. En Bolivia tenemos Obrajes, tenemos Liriuni y varios otros que usan a estas aguas calientes para poder disfrutar de esa parte que es saludable. Se puede usar en invernaderos, se puede hacer deshidratado de alimentos. En algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, se está haciendo perforaciones de pozos geotérmicos, no para generar electricidad, sino para obtener litio, que es un tema que está muy de moda debido a la proliferación de vehículos eléctricos que van a usar baterías de elementos que den larga duración a la carga en la batería, y en este caso es el litio, ¿no? Y hay procesos industriales, y vamos a ver o destacar uno que está muy cerca del campo geotérmico de Bolivia, de una fábrica de bórax, que es un ejemplo de que también se puede usar el calor y el fluido en procesos industriales. Y también se puede mencionar secado de madera, y hay otros que había que poner, pero bueno, más o menos para dar una idea, eso es lo que podemos mencionar. Ahora, en nuestra zona de influencia, o sea, Sudamérica, no hay proyectos geotérmicos en Perú, Colombia, Ecuador, en Venezuela, no hay en Argentina, pero sí hay en Chile. En Chile, en 2017, la empresa Enel de Italia, que fue la que nos colaboró en los primeros pozos a fines de los 80, y ENAP han puesto en operación Cerro Pabellón, y tenemos la vista de esta planta. Es un complejo bastante extraordinario, y que tiene un montón de componentes para poder sacar el calor y producir electricidad. Bueno, la de Chile tiene 4.500 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra a una distancia no muy grande de nuestro campo. Según información que pude obtener del Internet, estiman que el potencial de Chile está en el orden de 3.500 megavatios. Si nosotros consideramos que la Comisión Federal de Electricidad en el campo Sol de Mañana estimó 320, pero tenemos toda la cordillera, ENDE ha estado convocando a un estudio inicial o preliminar de posibles prospecciones geotérmicas por el lado de Sajama, más al norte, con un proyecto que se denomina PEXA. Entonces, yo creo que estas cifras que han dado algunos consultores, especialmente que vienen del país de Italia, estiman que el potencial en Bolivia podría ser de unos 1.000 megavatios. ¿Cuál es la historia del desarrollo de la geotermia en Bolivia? En los 80 se perforaron 5 pozos en el campo que se llama Sol de Mañana. Se usa el nombre de Laguna Colorada, que está más abajo, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, a unos 30 kilómetros de distancia, y en realidad el campo lleva el nombre del Sol de Mañana. En Laguna Colorada se ha construido un campamento en ese tiempo, y vamos a hacer una mención más adelante. Entonces, la profundidad de los pozos ha llegado desde 1.406 a 1.726 metros, y hay un pozo en el Cerro Pacheta que tiene una profundidad un poco más de 1.000 metros, y es donde ahí opera la fábrica de bórax, o sea, un ejemplo de desarrollo industrial con el fluido geotérmico que sale de la tierra, ¿no? Este proyecto tuvo la donación de Naciones Unidas, y los profesionales que intervinieron fueron de Enel, Italia, y Yacimientos Petrolíferos Bolivianos. O sea, es interesante destacar que fue una empresa boliviana la que perforó los pozos en esta oportunidad. El fluido geotérmico es bastante favorable en nuestro caso porque sale a una alta presión y una temperatura de 250 grados centígrados. O sea, que tiene un potencial bastante alto, y se ha medido en el orden de 5 a 7 megavatios en cada uno de los pozos.
Uno de los pozos se está utilizando para ejecutar la planta piloto de 5 megavatios y que va a entrar en operación el primer semestre de 2022. Ejecutado el proyecto por ENDE Corporación, financiamiento del Banco Central de Bolivia, tiene la potencia de 5 megavatios, la inversión es del orden de $20 millones y el proyecto se encuentra en plena ejecución. Entiendo que se están desarrollando obras civiles y dentro de poco el montaje electromecánico, ya que la maquinaria que viene de una fábrica con el nombre de Ormat de Israel ha llegado o estaba en puerto y ha de estar gran parte una vez que las condiciones de salud y debido a la pandemia han mitigado las condiciones adversas para continuar con el proyecto. Por eso menciono y estimo que a mediados del próximo año tendremos ya la primera planta geotérmica en Bolivia de 5 megavatios. Después de la planta piloto viene la actividad de perforar unos 26 pozos. Parte de ellos se van a usar para producción y otro tanto para reinyección. Habíamos explicado que la reinyección es importante para hacer el proyecto renovable, o hacer un ciclo cerrado, donde el vapor gira la turbina, se enfría y vuelve a entrar a la tierra. Ese fluido se calienta y vuelve a salir con un potencial para generar electricidad, y así continuamente, y podemos estimar que por lo menos este proyecto podría durar 30 años o más. Todo depende de cómo se administran los pozos geotérmicos, que es una técnica que evidentemente no tenemos mucha experiencia en Bolivia, pero hay bastantes consultoras que han desarrollado en los países donde se tiene esta tecnología la forma eficiente de administrar y operar pozos geotérmicos. Después de la perforación viene la construcción de la planta, porque ya para entonces vamos a probar la performance o desempeño de los pozos, y la capacidad inicial que se está estableciendo es una planta de 100 megavatios, y esta planta se va a conectar al sistema interconectado nacional en la subestación litio, que es la que se construyó para hacer una derivación al campo donde se está elaborando producción de litio en el Salar de Uyuni. La ventaja que tiene este proyecto es que tiene financiamiento del gobierno de Japón con condiciones muy concesionales, con un avance que ya cuenta con la aprobación de una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el BID ha mostrado bastante interés en financiar la línea de conexión con el sitio. Aquí tenemos una fotografía del campamento Vende, donde podemos ver la edificación que puede albergar a 50 personas. Tiene condiciones de una posta sanitaria, tiene laboratorio de química, tiene sala de esparcimiento, comedor, cocina, dormitorios, baños para poder tener una ducha, en fin, varias condiciones donde ahí el estar es bastante agradable, y está muy cerca de Laguna Colorada. Del lugar donde está esa movilidad se puede divisar la Laguna Colorada que estaría hacia donde yo estoy, y está a unos 4.300 metros de nivel de mar. La ventaja es que ahí se puede respirar, porque en 4.950 metros ya es un poquito más difícil, ¿no? Y tenemos el ejemplo de un pozo que se construyó, un andamio que seguramente se preparó para medir el potencial del pozo, y en algún caso se abrió la válvula de algún otro pozo y se ve la cantidad de vapor que está saliendo con una fuerza bastante extraordinaria. Bien, en el Google Earth pudimos sacar la foto del campo geotérmico. ¿Y por qué he querido mostrar esta fotografía? Porque ustedes ven que ya hay caminos, aunque es una zona muy desértica, no hay ninguna vegetación, ¿no? Pero hay varios caminos, y aquí se instaló una estación meteorológica, como había mencionado, con cooperación del Japón, donde se obtienen datos diarios de humedad, temperatura, velocidad de viento, radiación solar, pluviometría, etcétera, ¿no? Inclusive nieve, medición de nieve. Entonces, el proyecto está situado aquí donde se indica la flecha azul, y aquí tenemos la línea que se construiría, donde aquí está la subestación litio, cerca a la mina San Cristóbal, y aquí se deriva a la explotación de litio y entra todo el sistema interconectado nacional.
O sea, es un nuevo puerto donde vamos a conectar. Lo interesante de este proyecto es que está bastante cerca a la frontera tripartita Chile-Argentina, a unos 70 kilómetros, con una carretera bastante bien mantenida, especialmente por interés de la fábrica de bórax, que saca sus productos hacia el Océano Pacífico por ese lado, ¿no? Aquí en la punta del mapa de Bolivia podemos encontrar el volcán Licancabur y la Laguna Verde, que es un atractivo turístico. Bien, una característica interesante es que si nosotros vemos la ubicación del proyecto y dibujamos la interconexión que existe entre Argentina y Chile, un proyecto que está en operación, podemos conectar en un punto intermedio con una longitud casi igual a la que teníamos al sistema nacional y poder vender energía eléctrica a la Argentina. Y si nuestras relaciones mejorarían con Chile, desde luego también podríamos vender ese país, donde el precio de energía es el doble que el nuestro. ¿Sí? Sería un gran negocio para la economía del país. ¿Qué usos productivos podemos proponer con la electricidad del campo sol de mañana? ¿Qué objeto tendría? Mejorar la calidad de vida en la zona de influencia. Es una zona que no ha sido muy desarrollada, no ha tenido atención del gobierno central. Son zonas desérticas donde se ve muy poca población, las poblaciones son de escasas familias, y todo eso podría mejorar con la utilización de la energía geotérmica que saldría del campo sol de mañana. Aquí podemos mencionar que ese proyecto de desarrollo con la electricidad en la zona requeriría un proyecto de electrificación rural con media tensión. Entonces, hay la oportunidad, en mi opinión, de usar fondos de un préstamo que el BID otorgó a Bolivia de $100 millones, donde se están desarrollando varias redes de media tensión en Carangas, en el Beni, etc. Y también habría que proponer que se haga en Potosí, en esta zona, ¿no? Porque el proyecto tiene el objetivo de mejorar la cobertura del servicio eléctrico en el área rural para que el consumo de energía eléctrica se oriente a productos de usos productivos, ¿no? Y además, la forma de disminuir las emisiones de dióxido de carbono asociadas al uso de combustibles fósiles en sistemas aislados, que es donde se genera electricidad con diésel. En la zona hay muchas minas de tamaño pequeño, tal vez orientándose a medianas, que deben usar motores diésel para generar su electricidad, y ahí se podría alimentar todos estos lugares y evitar la quema del diésel, que inclusive ocasiona un gran déficit en la economía del país, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho, perdón, se me ha movido. Bien, entonces, electricidad, nosotros sabemos qué efecto positivo traen las comunidades, de traer desarrollo y permitir usos productivos. Pueden haber molinos, pueden haber talleres de herramientas agrícolas, en fin, etc. Iluminación, comodidad en medios de comunicación, internet, televisión, radio. Y habíamos hablado de un proyecto industrial, que es algo tangible. En el primer pozo que se perforó está la fábrica de bórax, que se llama Tierra, a unos 5 kilómetros del campo geotérmico donde se va a desarrollar el proyecto de ENDE. Aquí tenemos, de acuerdo a Google Earth, una medición de distancia. Este es el campo geotérmico, hay un camino que va hasta la industria y aquí está la fábrica de bórax. Bien, atractivos turísticos. Laguna Colorada ha sido declarada por Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad y es un lugar muy visitado por turistas de varios países del mundo. Es un atractivo hermoso por el color de las garzas, que tiene relación con el color del agua, por eso se llama Laguna Colorada. Ustedes pueden ver la coloración aquí.
¿verdad? Del agua, y de ahí viene el nombre muy cabal de Laguna Colorada. ¿Qué atractivos turísticos en la zona? Podemos encontrar alpacas silvestres, llamas, podemos encontrar hasta ñandús en algún momento. Tuvimos la oportunidad de ver algunos en la punta del cerro cuando visitamos con los consultores japoneses. Un atractivo que es una estructura bastante rara que vienen a ver los turistas, aquí se ven turistas que están visitando, lo que llaman árbol de piedra, yo más denominaría como cabeza de águila. Bueno, pero esto tiene un atractivo y pueden ustedes ver un paisaje hermoso con la luna que se la ve bastante grande en un momento en que se puede divisar, ¿no? Entonces son paisajes extraordinarios que permiten la afluencia de turistas que mejorando las condiciones puede incrementar los ingresos de la población que atiende a estos turistas. Habíamos hablado de termas y hay un lugar denominado Polques, donde aquí los turistas se están bañando, pero lamentablemente las condiciones de infraestructura son bastante deficientes y no hay un lugar donde uno pueda poner la ropa. Entonces aquí ven algo que está, ¿verdad? Pero es una sensación agradable porque hemos visto turistas que están horas, bastante tiempo disfrutando de este calor de Laguna o de la terma de Polques. Y otro atractivo turístico muy interesante son los geysers en sol de mañana. Generalmente la gente duerme en Laguna Colorada, se levantan a las 4 de la mañana, suben al campo y esperan el amanecer, la puesta del sol, el sol cuando empieza a aparecer. Y el espectáculo es de película, ¿no? Es un paisaje hermoso cuando este geyser se lo ve y el sol está detrás. Por eso yo creo que se llama sol de mañana, debe ser por eso tal vez, porque realmente es una experiencia inolvidable, muy hermosa. Bien, aquí hay un tema también que se comenta mucho, que hay grupos que están defendiendo el patrimonio que tenemos en tema de aguas, es el Silala, ¿no? Que sabemos que está en litigio o controversia en el Tribunal de la Haya, y podríamos esperar que la Tribunal de la Haya adopte una decisión del 50% del caudal da derecho a Bolivia para su uso o el 100%. Cruzamos los dedos para que sea 100%. Pero la pregunta es, ¿y si nos dan el derecho de usar toda esa agua, qué podemos hacer? Bueno, riego agrícola, mantener el nivel de agua colorada, de Laguna Colorada, que preservando la fauna de las garzas, que es un atractivo, como dijimos, donde el nivel se está disminuyendo por cambio climático, porque ya no hay la cantidad de nieve que había antes, y por la evaporación que es producida por la alta radiación que tenemos en la zona. Embotellar esa agua para consumo, esto se hizo como una experiencia cuando el Dakar se embotelló en cantidad de botellas y se llevó para distribuir a los turistas que llegaron a presenciar el paso del Dakar por Uyuni. Y se pueden hacer granjas piscícolas, auquénidos, ñandús, carpas solares, en fin, varias aplicaciones. Como hemos visto, poner más industrias que puedan darse con el calor de la geotermia, tomando el ejemplo de la fábrica de bórax, que a propósito tiene una fuerza laboral de unos 230 empleados y genera una cantidad versus inversión importante de ingreso de divisa al país. Crianza de truchas. Tuve la oportunidad de visitar el fortín que está protegiendo el Silala. Había una cantidad menor de soldados. Y vimos que habían construido un estanque de hormigón, pero que estaba vacío. Y nos explicaron que por falta de un asesoramiento adecuado, no tomaron en cuenta que el agua en invierno, porque ahí llega la temperatura a veces a menos 15 o menos 20 grados, no tomaron en cuenta que se forma una capa de hielo, evitando que el oxígeno pase para la respiración de las truchas y todos murieron. Pero contando con energía eléctrica o con agua con temperatura mayor, se pueden encontrar sistemas de circulación del agua y de tal forma que nunca se produzca esa producción de hielo que afecte la crianza de las truchas. También son zonas propicias para la cría de llama, donde sabemos que el charque es cero colesterol y tiene gran
aceptación en otros países, y la alpaca para producir la lana de vestimentas térmicas que son muy populares en países de clima frío. Entonces, son potenciales que habría que tomar en cuenta para desarrollar. Pero bien, aquí viene el kit del asunto, digamos, la crema o el cherry sobre el postre, ¿no? Porque habíamos comentado que el proyecto ha recibido un préstamo concesional del financiamiento japonés. Hay un aspecto que a simple vista a muchos colegas los impresiona en forma desfavorable sobre el proyecto, y es la inversión unitaria por kilovatio de $6,000. Y si esto comparamos con una hidroeléctrica como Miguillas o Ibirizu, que tiene $2,000, o comparamos con una termoeléctrica que puede estar en $1,000 a $1,200 el kilovatio, evidentemente es un proyecto sumamente caro que tal vez el país no podría afrontar. Pero bueno, vamos a decir que la planta tiene 100 megavatios y se va a requerir unos $600 millones, y la línea de transmisión, de acuerdo a la longitud y el voltaje, va a requerir unos $40 millones. Pero las plantas termoeléctricas tienen una ventaja de que pueden producir con un alto factor de planta, 90%. En cambio, las hidroeléctricas, por ejemplo, pueden estar en el orden del 50%, porque dependen de la estacionalidad de los ríos que alimentan a dichas plantas. Aunque el proyecto Corani tiene embalse y todas las plantas aguas abajo, pero calculo que no más del 60% debe ser el factor de planta. Entonces, esta es una ventaja de que con una cantidad instalada de 100 megavatios se puede producir mayor megavatios hora al año, y hemos calculado de unos 788.400. Aquí viene la concesionalidad, porque el interés que está cobrando el gobierno japonés de 0,35%, y el BID, que en principio entiendo podría ser del 0,25% por las características que tiene este proyecto, comparamos con el interés ponderado de la deuda externa desde un tiempo atrás de 3,1%, y vemos que el interés efectivo de este financiamiento para el proyecto está en una décima parte de lo que el mercado de capitales ha permitido como préstamos de fuentes externas para Bolivia. En el caso del Japón, hay 10 años de gracia, que es un periodo extraordinario, 10 años en que solamente se paga el interés, y 30 de repago, donde se paga el capital y el interés. Y en el préstamo del BID hemos supuesto, porque ese préstamo todavía no está concedido, de unos 5 años de gracia y 25 de repago. Bueno, resulta, si hacemos una evaluación económica del flujo de caja del servicio de la deuda, digamos préstamos a 40 años plazo, al 6%, el dinero que tendríamos que devolver es de 195.753.948. O sea, un 30,6%, es decir, nos prestan $1 y en el tiempo de operación de la planta devolvemos con 30 centavos, ¿no? Y eso hace que el proyecto sea muy económico, inclusive en ventaja a un proyecto hidroeléctrico. Hemos hecho un cálculo de flujo de caja de ingresos tomando en cuenta un valor de $45 por megavatio hora, que es el precio en el mercado mayorista del sistema nacional, un precio monómico. Muy conservador, porque en algunos casos, si nosotros vemos la página web del CNDC, han habido momentos en que inclusive el precio ha llegado a $60 o $50. Entonces, este es un valor bajo, y si el resultado es favorable con este valor bajo, podemos esperar que en la realidad sea mucho más. Entonces, realizamos una evaluación económica del flujo de caja, y el flujo de caja en todos los años es positivo. ¿Qué significa? Los ingresos que se tendrían por la venta de energía eléctrica menos los egresos por el servicio de la deuda y los gastos de administración, operación y mantenimiento dan un superávit que se lo va acumulando en caja. Y el valor económico llega a un nivel de $350 millones, y como la planta deja de operar el año 30, entonces ya el gasto es solamente el servicio de la deuda, pero al final de haber pagado la deuda nos queda
un monto de orden de 150 millones de dólares. Esta es una evaluación muy sencilla. Sin embargo, yo introduzco un concepto. ¿Qué pasa si tomamos en cuenta el gas que va a ser reemplazado por la energía geotérmica de unos 788.000 megawatts hora? Entonces, yo pongo aquí, añado el precio de ese gas a unos $30 el millar de pies cúbicos, que es lo que se cobra en el sistema eléctrico, con un efecto de subsidio para no aumentar las tarifas eléctricas. Y resulta que el momento en que nuestro nivel de caja está en su pico de cerca de 600 millones de dólares, pagamos la deuda y nos queda un remanente de 480 millones de dólares, ¿no? Pero podemos poner algo más. ¿Qué puede hacer esto ya desde el punto de vista de análisis macroeconómico o desde el punto de vista de la economía del país? Yacimientos deja de suministrar una cantidad de gas y lo lleva a otros mercados, donde puede ser el Mutum, puede ser Bulobulo, puede ser vehículos eléctricos, redes domiciliarias, fábricas de cemento, en fin, donde los precios se puede demostrar que son mucho más altos que los que está pagando el servicio eléctrico. Entonces, simplemente para ser conservadores, habíamos tomado 2 veces el suministro, que es lo que recibiría como ingreso yacimientos en el país. Y aquí sí, la ventaja es bastante mayor, bastante más ventajosa, y tendríamos un remanente de cerca de 800 millones de dólares. Para dar una información de referencia sobre el tema de precios, obtuve en internet este gráfico donde aquí tenemos un precio del orden de lo que está pagando el sistema eléctrico, y este precio regía cuando se vendía el gas a la Argentina, pero fue subiendo y actualmente en las últimas negociaciones entiendo que dependiendo de la época, si es en invierno, si es en verano, los precios de exportación están de $7 a $10 por metros cúbicos. Si comparamos con 1.30 es varias veces más. Bueno, entonces Yacimientos logra un mayor rédito económico cuando el gas, en vez de quemarlo para generar electricidad, se lo utiliza en otros fines que tienen o dan un mayor valor de ingreso. Bien, hay una inquietud respecto a que los megacampos de gas podrían agotarse en pocos años, y considerando que un 60%, del 55 al 60% de la producción de electricidad es con plantas termoeléctricas que consumen gas, podríamos llegar a una situación que si las actividades de exploración de yacimientos no se llevan a cabo con éxito o demoran, entonces tengamos que importar gas natural a un precio varias veces lo que podemos tener, y como no se van a poder subir las tarifas eléctricas, el Tesoro General de la Nación tendría que subsidiar la importación, y eso quitaría recursos a hospitales, educación, caminos y otras obras sociales que son muy importantes en el desarrollo económico de nuestro país. Bien, entonces llegamos a lo que son las conclusiones, y me hago una pregunta. Después de haber expuesto, ojalá haya sido claro con los conceptos, ¿existe alguna duda en sentido de que el proyecto geotérmico de ENDE Corporación es una opción altamente ventajosa para el país? Tomando además de lo mencionado anteriormente, que en este momento puede crear unos 1.500 a 2.000 empleos directos y otros tantos indirectos, y además provocar una inyección en la economía porque van a trabajar empresas de obras civiles, van a trabajar ingenieros, va a haber logística, catering, va a haber servicios médicos, va a haber turismo, mayor afluencia de personal del exterior por avión o otros medios, etcétera, compra de hormigón, compra de cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran ventaja en lo que va a resultar la inyección de esos flujos de fondos que vendría del gobierno de Japón. ¿Qué ventaja tenemos para nuestro país? Contar con una fuente de electricidad de bajo costo, como habíamos visto, si la evaluación se hace tomando en cuenta el servicio de una deuda de préstamo sumamente concesional que ha hecho el Japón.
En alguna ocasión, uno de los amigos en la consultora japonesa me dijo, ¿y qué si Japón condona la inversión en algún momento? Porque ya lo hizo. En el alivio de la deuda, que tuvimos en años anteriores, el Japón condonó una suma similar de 600 millones de dólares. Entonces, habría que ser optimistas y podría ser que ocurra eso, ¿no? Pero aún sin eso, el préstamo es muy concesional y es muy ventajoso. Ahora, la soberanía en la zona, ¿no? Eso hemos explicado, es una zona que no ha recibido atención del gobierno central para un desarrollo adecuado. Vamos a poder lograr un polo de desarrollo en la provincia de Surigao del departamento de Potosí, mejorar las condiciones para aumentar la industria del turismo, que es una fuente importante en toda la zona, partiendo desde Uyuni, y vamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes y las comunidades de la región, y desde luego que pueden haber muchos otros factores. Entonces, contesto a la pregunta de que personalmente no tengo ninguna duda que el proyecto geotérmico tiene que llevarse a cabo, ¿no? Y agradezco la atención y estoy dispuesto a dar más información, intercambiar criterios. Es posible que haya diferentes enfoques para hacer la evaluación económica del flujo de caja del proyecto, pero considero que en todo caso siempre va a ser positivo. Mi nombre está ahí en el slide, el registro de la Sociedad de Ingenieros, mi celular y mi correo electrónico, y presto a seguir compartiendo conocimientos e información de este proyecto que me ha llegado a entusiasmar desde el momento en que pude participar apoyando a la consultora japonesa. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero, por su exposición, tema de importancia para el sector eléctrico. A seguir vamos a dar paso a las preguntas de los participantes. Y como se les había indicado, hay dos maneras de hacerlo. Uno levantando la mano para cederles la palabra y la otra es a través de escribir a través del chat. Bueno, aquí tenemos una pregunta del señor Gerardo Medina. Indica lo siguiente. Dentro de los planes de desarrollo del proyecto geotérmico, ¿se contempla algún proyecto de inversión en infraestructura habitacional para proporcionar viviendas a los potenciales trabajadores, operarios y profesionales que operan en la planta de generación geotérmica? Tuvimos la oportunidad de conocer una invitación a presentar propuestas de SACIR, que es la empresa asociada al fabricante de las turbinas, que tiene la responsabilidad de implementar el proyecto en la zona. Y la convocatoria se refería a un campamento de unas 50 personas. Existe el campamento que habíamos explicado, que tiene mucha comunidad en Laguna Colorada. Lo que sí, yo pienso que tendría que haber un fomento del gobierno y una motivación para que los hoteles, o llaman posadas, donde aparecen los turistas que tienen condiciones muy precarias de alojamiento, sean mejoradas en el proyecto de desarrollo de todas las actividades que se podían desarrollar aprovechando la generación de electricidad. Entonces, yo creo que esto va a ser como ¿qué es primero, no? Huevo o la gallina. Entonces, esto tal vez es el comienzo de un arranque de muchos proyectos de un polo de desarrollo con multipropósito, con fines multipropósitos. Bien, la siguiente pregunta es del señor Alfredo Vargas. Indica lo siguiente. Evidentemente, las condiciones de crédito son muy ventajosas, pero el costo de instalación, que alcanza $6 millones por megavatio, es muy alto. ¿No sería más conveniente promover la generación hidroeléctrica? Bueno, en alguna oportunidad, comentarios de los colegas, ¿cómo vamos a hacer la geotermia si es tan cara? Yo hice una pregunta tal vez un poco burlona. ¿Y si fuera gratis el dinero de la inversión, sería caro? Entonces, tomemos en cuenta que el dólar que nos va a prestar el Japón sin mayores condiciones, vamos a devolver con 30 centavos de dólar con la operación de la planta, porque la planta va a inyectar energía eléctrica y va a tener un ingreso. Ahora, desde luego,
eso no quiere decir que ahí se satisface la demanda, porque tenemos que volvernos renovables, como en muchos países se está haciendo, Panamá, por ejemplo, 100% renovables en el tiempo. Y la inclinación a hacer proyectos hidroeléctricos donde nuestro potencial aprovechable es grande frente a lo que hemos desarrollado, varias plantas que tienen ya estudios, diseños, etcétera, debe ir adelante porque el concepto principal es el desplazamiento del gas en la generación de electricidad. El negocio es sacar el gas de la generación eléctrica y llevar a mercados donde el valor es mucho mayor. En muchos casos, con la diferencia en valor, es posible que se pague en gran parte de la inversión en proyectos hidroeléctricos. Bien, vamos a dar paso a las preguntas que tal vez quieran formular a través de sus micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano, tome la palabra. Aquí el señor Carlos Alberto Poveda, tome la palabra, por favor. Ok, gracias. Buenas noches a todos, Fernando. Muy buenas noches. Revisando un poco la información que se tiene disponible en Internet, la página web de ENDE muestra dos proyectos, uno piloto de 5 megawatts y otro de 100. Hay una ligera, porque no es muy clara qué cosas están haciendo, cómo están haciendo, y la verdad que es muy confuso. ¿Podrías aclararnos un poco ese detalle? Y la otra se refiere a que los pozos que están en explotación en este momento, o el pozo, fue el pozo que fue perforado por YPFB en los años 80, por allá del 87, 88. ¿Me confirmas, por favor, Fernando? Gracias. Sí, es correcto, Tito. Esos campos fueron perforados con la participación de Yacimientos que hizo un buen trabajo. Son 4 pozos productores que pueden dar de 5 a 7 megavatios, ya no más, y uno de reinyección, siempre mencionando el carácter de renovable. Entonces, el gobierno de Bolivia, a través de ENDE Corporación, tomó una decisión de desarrollar la geotermia en 2 etapas. La primera planta es una piloto de 5 megavatios que está ya en ejecución y que la energía que produzca va a servir para alimentar a las plataformas o rigs de perforación, que van a ser 2. Entonces, ahí vamos a tener la ventaja de que en vez de quemar diésel a gran altura, que es un montón de plata que se va a ir, vamos a usar una energía que está ahí ya disponible. El próximo año, antes de que empiece la perforación de los pozos, la energía va a estar para que la empresa que vaya a perforar se adjudique. Entonces, primera etapa, planta piloto 5 megavatios. Segunda etapa, una instalación de 50 megavatios en el proyecto grande, que continúa después con otra de 50. Son 2 unidades que se está pensando en este momento. Puede ser que cambie también, puede ser que sea más conveniente poner 4, 25 para periodos de mantenimiento, entonces se pierde solamente el 25%, no el 50%. Entonces, vamos a decir en forma simple, el proyecto es una planta piloto de 5 megavatios que va a producir electricidad para usos locales, perforación de 26 pozos y posteriormente la planta grande de 100 megavatios con una conexión de una línea a la subestación de litio. Y evidentemente la ventaja es cierto, yo conozco inclusive un pariente que estuvo ahí en estas alturas perforando con yacimientos, fue un éxito porque esos pozos producen. Se ha medido 5 megavatios, 7 megavatios, son productores, ¿no? Existen 4 de ellos. Bueno, yo estuve en el apoyo logístico en Laguna Colorada en esos años. Era superintendente del Distrito Sur de YPFB. Bueno, Fernando, me cabe una duda aún todavía. ¿El financiamiento del Japón incluye la perforación de los pozos geotérmicos o únicamente la instalación eléctrica, la planta eléctrica, qué sé yo, todo el sistema de generación? Incluye todo, incluye la perforación, la ingeniería de consultores y la construcción de la planta grande. El proyecto piloto ya tiene financiamiento del Banco Central. Entonces, prácticamente las etapas importantes del desarrollo de este proyecto está financiado por el Japón.
perforación y construcción de la planta. Y como dije, la línea, con gran interés, es posible que se concrete con un financiamiento del BID. Ok, gracias, Fernando. Bien, ingeniero, tenemos un par de preguntas más. La que continúa es del ingeniero de Iporre y pregunta lo siguiente. En la determinación del factor de planta, ¿consideraron los periodos de parada de la planta por mantenimiento? Evidentemente, se puede encontrar información técnica en Internet, donde la experiencia de factor de planta está de 85 a 90% en plantas en operación actual. Si tenemos una necesidad de hacer mantenimiento, ahí está el 10% que no permite llegar a 100. Hay que tomar en cuenta que el sistema binario produce menos desgaste de las paletas de la turbina. Entonces es un proceso bastante noble. Y los periodos de mantenimiento es posible que se den cada 5 años, igual que un ciclo combinado, de acuerdo a las normas y prácticas de mantenimiento que se tengan que hacer. Entonces está tomado en cuenta. No se llega al 100% precisamente por periodos de mantenimiento. Bien, la siguiente pregunta corresponde al señor Héctor Luis Tapia. Dice lo siguiente, se hablan de varios proyectos de generación de energía eléctrica con energías alternativas, desplazando la generación con gas natural. ¿Quién se hace cargo del exceso de compra de turbinas de gas en el país que suman varios millones de dólares? Es una pregunta interesante y un poco compleja de responder, porque en este momento la industria eléctrica y la propiedad de las turbinas a gas y ciclos combinados corresponde a Ende Corporación, que es una empresa estatal. En algún momento, Guaracachi, cuando estuvo en manos de capital privado, intentaron vender las turbinas que tenían en Guaracachi a un país árabe, pero hubo algún conflicto social. Desde luego, es posible, para mejorar la situación económica, técnicamente factible, pero política y por normas tal vez algo difícil o imposible, deshacernos de las turbinas antiguas e ineficientes. La primera turbina de Guaracachi se instaló en 1972, son 40 años. Normalmente la vida útil de una turbina es 20 años. Llega un momento en que los repuestos y el consumo por kilovatio hora de gas es tan alto que es como un vehículo. En momentos en que el vehículo ya no se justifica tenerlo y comprar uno nuevo, porque los gastos de operación son mayores, ¿no? Entonces, el tema es que de repente se pueden encontrar traslados de estas unidades, vamos a decir, a la zona de Ribera Alta, Oyaramerín y Cobija, para sustituir el diésel con la tecnología del GNL, ¿no? Pero bueno, esas son ideas que están en mi cabeza y creo que sí hay forma de aprovechar mejor, porque si uno ve el despacho de carga, hay muchas turbinas o están en mantenimiento y no se despachan, o no se despachan directamente. Ahorita las que se están despachando son las de ciclo combinado, que son las más eficientes en el sistema. Bien, creo que hemos llegado a la conclusión. Vamos a dar, para poder cerrar nuestro webinar, vamos a dar la palabra al gerente de la Cámara, quien va a cerrar nuestro evento. Por favor, doctor Alcocer. Buenas noches a todos, muchas gracias Jorge. En realidad creo que el objetivo de la Cámara de realizar este tipo de encuentros mediante webinars con disertantes con bastante experiencia que nos hacen conocer temas que ellos dominan, se ha vuelto un tema recurrente mes a mes que a nosotros como Cámara Boliviana de Electricidad nos inspira y nos motiva a seguir ejerciendo este rol, porque por un lado vamos conociendo temas específicos y con bastante especialidad, temas técnicos, próximamente también temas legales vamos a tener, mismos que son de interés de todos nosotros y de todos los asistentes y el público que va visitando nuestras redes sociales y viendo estos videos en diferido. Vale la pena mencionar que la mayoría de los videos de los webinars han tenido más de 2.500, 2.700 reproducciones, lo cual es un incentivo muy grande para nuestra entidad de seguir realizando estos webinars. Les agradecemos a todos los participantes.
y el compromiso siempre de unir al sector eléctrico, de poner temas sobre el tapete que puedan interesarnos a todos, sobre los cuales podamos participar, instruirnos, conocer, opinar. Y bueno, al margen de ello, también interrelacionarnos. Es importante que en estos tiempos de pandemia podamos tener este vínculo virtual entre todos, vernos, conocernos y bueno, el día de mañana construir una red de conocimientos y una red profesional que nos ayude a avanzar. Y muchas gracias al directorio de la Cámara Boliviana de Electricidad, a los afiliados, a todos los participantes y asistentes. Muchas gracias, ingeniero Fernando Gemio, por su exposición y su colaboración en este bonito evento. Compromiso de la Cámara de seguir con estos webinars. El próximo que se nos viene va a tocar temas legales que son transversales a la industria eléctrica y a las empresas. Valga decir que vamos a tocar algunos temas empresariales, tributarios, laborales, que son importantes para el sector y que también van a abrir la posibilidad de que todas las empresas, afiliados y conocedores del sector podamos intercambiar opiniones, esta vez desde el punto de vista de otra área. Muchas gracias a todos ustedes. A nombre del directorio, del presidente del directorio, Miguel Castelo, les agradezco su participación y el compromiso de la Cámara para seguir creciendo y seguir vinculándonos todos a través de estos eventos. Muchas gracias a todos y buenas noches.